La Iglesia de Cristo presenta el tema La responsabilidad del varón en la Iglesia por medio del ministro Willy Alvarenga. Bienvenidos sean todos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, dice un dicho por ahí, ahora me siento a dormir. El sermón es largo y mucho que cubrir. Si llega a terminar antes de yo despertar, alguien que por favor me venga a levantar. Así que espero que ninguno de ustedes esté diciendo es un reto mantenerse despierto después de unos excelentes alimentos, ¿verdad? Que las hermanas con mucho amor han preparado para que podamos disfrutarlos y así de tener las fuerzas para seguir adelante alimentándonos con la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que pues el tema que se me ha asignado, hermanos, para esta hora es la responsabilidad del varón en la iglesia. La responsabilidad del varón en la iglesia. Y respecto a este tema, pues le voy a cambiar un poquito al sustantivo responsabilidad y lo voy a poner en plural, en vez de singular, las responsabilidades del varón en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estudiamos, hermanos, la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, sabemos que tenemos varias responsabilidades que Dios ha puesto, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, para que cumplamos con esos mandamientos. A través de las lecciones que se han presentado, se han también presentado varias responsabilidades que cada uno de nosotros debemos de considerar. Así que voy a tratar de hacer también una clase de resumen de las lecciones que también ya se han presentado en este seminario. Sé que probablemente hay varios de los que están acá que no estuvieron, ¿verdad?, el día de ayer y pues se perdieron, ¿verdad?, de las lecciones que se presentaron. Pero bueno, quiero comenzar con la primera responsabilidad, hermanos, que quiero que la tomemos muy, pero muy en serio. No necesitamos ser, hermanos, científicos, tener un doctorado en teología para darnos cuenta de que hay deficiencias en la iglesia, ¿sí o no? Hay deficiencias, hermano. El apóstol Pablo dejó al evangelista Tito en la isla de Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito capítulo 1 y verso 5. Entonces, si no cumplimos con estas responsabilidades que su servidor les va a presentar en esta ocasión, entonces la iglesia va a continuar teniendo deficiencias. Va a continuar, ¿verdad?, de la misma manera que ha continuado mientras no se llevan a cabo o se cumplen esas responsabilidades que Dios ha puesto sobre nosotros. Así que número uno, la responsabilidad con la que quiero comenzar es la responsabilidad, hermanos, de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es una responsabilidad muy grande que cuando no se lleva a cabo, cuando no se cumple conforme a la voluntad de Dios, hermanos, no solamente va a haber muchas deficiencias, sino muchos problemas en la iglesia del Señor. Y va a afectar también lo que es el crecimiento numérico y espiritual de la iglesia del Señor. La falta de conocimiento, hermanos, es un peligro. ¿Se acuerdan ustedes allá en el Antiguo Testamento, en Oseas 4 y versículo 6, Isaías capítulo 5 y verso 13? En esos dos pasajes dice Oseas 4:6 que mi pueblo pereció por la falta de conocimiento. Y luego el capítulo 5 y verso 13 de ese libro de Isaías, el profeta Isaías, dice, mi pueblo fue llevado en cautiverio, en la apostasía, porque le faltó conocimiento. Así que la falta de conocimiento, hermanos, en el pueblo de Dios, en los varones de la iglesia del Señor, es un grave peligro en la iglesia del Señor, hermanos. Tenemos el mandamiento explícito en 2 de Pedro capítulo 3 y verso 18. Una carta, hermanos, donde el apóstol Pedro,
enfatiza una y otra vez la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Lo enfatiza, si no me equivoco, 7 veces aparece la palabra conocimiento en 2 de Pedro. El conocimiento nos ayuda a crecer espiritualmente, capítulo 1. El conocimiento nos ayuda a refutar a los falsos maestros, capítulo 2. Y el conocimiento nos ayuda a poder estar preparados para la segunda venida de Cristo. Capítulo 3. Segunda de Pedro solamente tiene 3 capítulos. Y podemos ver ahí el gran énfasis que el apóstol Pedro le da a lo que es el conocimiento. Y en segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 18, un pasaje que yo creo muchos de ustedes ya conocen, o por lo menos conocen, ¿verdad?, de qué habla el pasaje. Dice el apóstol Pedro, antes bien. Si usted recuerda, al principio comienza con el conocimiento, 2 de Pedro 1 y versículo 3, y luego en 2 de Pedro 3, 18 dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted es un estudiante diligente de la Biblia, y déjeme decirle una cosa, el mandato de estudiar las Escrituras no solamente es para los que se dedican a la predicación, para los hermanos que han tomado la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios detrás de un púlpito. La responsabilidad, hermano varón, de crecer en el conocimiento, de estudiar la Biblia eficazmente es de todos nosotros, de toda la iglesia del Señor. Entonces es muy importante que atendamos a ello. Así que cuando hacemos una exégesis, y la palabra exégesis, probablemente usted diga, ¿con qué se come eso? Bueno, exégesis es una palabra compuesta. Eg significa fuera y eisegesis significa sacar fuera. Entonces significa, ¿verdad?, extraer del texto bíblico lo que el autor original nos quiso decir. Es ponerle al texto la interpretación que el autor original no quiso dar a entender. Y muchos está llevando a cabo esa eisegesis, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad?, en uno de los puntos donde vamos a tocar, ¿verdad?, la parte de la apostasía. Y ahí vamos a ser más específicos en cuanto a las apostasías, ¿verdad?, que se están llevando a cabo hoy en día en la iglesia del Señor, hermanos. Entonces, la exégesis de 2 de Pedro, ese verbo crecer, se encuentra en el tiempo presente y en el modo imperativo. El tiempo presente denota una acción continua, una acción que se debe de llevar constantemente. ¿Qué está diciendo Pedro con ello? Que debemos de crecer en el conocimiento constantemente, hermanos. Constantemente debemos de estar preocupados por conocer la palabra de Dios y conocerla correctamente. Y luego el modo imperativo en ese verbo denota un mandamiento a seguir. Debemos de crecer en el conocimiento, hermanos, como varones, como iglesia, mandato de parte de Dios. Hermanos, el no estudiar nuestras Biblias constituye pecado delante de Dios. Y ya Dios nos ha dicho la razón por la cual el Espíritu Santo decidió poner un imperativo en crecer en el conocimiento de la palabra. Porque la falta de conocimiento puede destruirnos. La falta de conocimiento puede llevarnos en cautiverio. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, que antes fueron fieles, no han sido llevados en cautiverio por el ateísmo, no han sido llevados en cautiverio por el humanismo, no han sido llevados en cautiverio por el denominacionalismo, no han sido llevados en cautiverio por todas estas filosofías que se encuentran en conflicto con la palabra de nuestro Dios? Falta de conocimiento, hermanos, y conocimiento, estoy hablando de conocimiento, ese conocimiento del cual habla el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 15. Recuerda el texto, la exhortación que el apóstol Pablo le da al evangelista a Timoteo, 2 de Timoteo 2 y versículo 15. Procura con diligencia
presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y ahora voy a utilizar la última frase de ese texto de la Biblia de las Américas, una traducción muy cercana a lo que es la gramática del texto griego. Dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Note que maneja con precisión la palabra de verdad. Esa, hermanos, es nuestra responsabilidad como varones de la iglesia, para que podamos llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios como Dios nos pide. Esa voluntad, hermanos, no la podremos llevar a cabo si no tenemos el conocimiento de la palabra, si no tenemos el conocimiento correcto de las Sagradas Escrituras. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de esforzarnos por estudiar y aprender, hermanos, cómo hacer una exégesis del texto, de cómo aplicar los pasajes, hermanos, que encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento dentro de su contexto. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar una doctrina que se encuentra en conflicto con la palabra de Dios. Y muchos hoy en día están usando textos fuera de contextos para justificar, ¿verdad?, el pecado, para justificar el liberalismo que se está viendo hoy en día en la iglesia del Señor. Aprendamos, hermanos, les animo en el nombre del Señor a que aprendamos cómo estudiar la Biblia eficazmente. Porque eso nos va a preparar, hermanos, nos va a preparar de tal manera que vamos a poder defender la doctrina del Señor. Y dicen muchos, la doctrina del Señor no necesita ser defendida. Claro que sí, hermanos. Si una persona está enseñando el error, usted debe de estar muy preparado para poder enfrentar ese error, refutar el error y representar correctamente lo que Dios quiere decir a través de su santa y divina palabra. El apóstol Pablo estaba puesto para la defensa del Evangelio. Filipenses capítulo 1 y verso 16 y 17. También debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Debemos de estar preparados, hermanos, para llevar a cabo eso. Porque si no lo hacemos, hermanos, como varones, hermanos, el liberalismo poco a poco va a estar entrando en la iglesia del Señor, hermanos. Y eso una vez más va a destruir, ¿verdad?, las congregaciones, como mencionaba el hermano de hace unos momentos en su predicación. ¿Qué tanto tiempo dedicamos al estudio de la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo dedicamos a leer, a la lectura de la palabra de Dios, a estudiarla, leerla y empaparnos del conocimiento de ella? ¿Se acuerdan lo que dice 1 Timoteo 4:13? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si no leemos, hermanos, no aprendemos. Si no estudiamos, no vamos a conocer la palabra de Dios. Yo creo que ya es tiempo que la ignorancia bíblica, hermanos, sea dejada atrás, sea dejada fuera de nuestras vidas, y que comencemos a estudiar la palabra de nuestro Dios, para que podamos defender, hermanos, la iglesia del Señor contra aquellos que quieren pervertirle, hermanos. Déjenme le hago esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros, si ahorita alguien en su congregación o en este momento se pone en pie y dice que la mujer se le debe dar el derecho de predicar desde el púlpito, cuántos de los que estamos aquí estamos preparados para decir eso no es así? Y no solamente para decir eso no es así, sino que también para proveer Biblia, para proveer el libro, capítulo y versículo donde la palabra de Dios prohíbe de que ese sea el caso. ¿Sabía usted que ya hay congregaciones de la Iglesia de Cristo que ahora las mujeres predican? El año pasado hablaban de esta mujer anglosajona, esta muchacha que fue invitada a esta congregación y ella oró por los ancianos desde el frente, y luego le dieron la oportunidad de predicar a toda la asamblea mixta, varones, hombres y mujeres.
Y ahora hay muchos que están poniendo, por ejemplo, Alejandro Esquerra, aquí en el área de Houston, puso videos en Facebook donde defiende, hermanos, defiende y él está dando textos de la Biblia para decirle que la mujer se le debe de permitir, hermanos, se le debe de permitir predicar desde la asamblea en público. Otro predicador en el área de Dallas, cuando estaba de varios puntos doctrinales y hablamos acerca de lo que es el liderazgo de la mujer en cuanto a que ella no tiene la autoridad bíblica delante de Dios para predicar a audiencias donde hay varones. Y dice este predicador que tiene años predicando, hermanos, dice el hermano, dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vamos a permitir que la mujer dé a conocer todo lo que ha aprendido? ¿Qué argumentos son esos, hermanos? Y luego cuando hablábamos de los grupos especiales, esos que se paran aquí al frente, hermanos, a entretener a la congregación, los coros especiales, los grupos que se paran 4, 5, 6 hombres y mujeres. Y hablaba de ese punto también con este hermano. Y decía, ¿a poco no se escuchan bonito cuando cantan? Se escuchan como los ángeles cantar. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han escuchado a los ángeles cantar? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a los ángeles cantar? Y luego, hermanos, estos grupos especiales se ponen con se ponen a hacer el sonido de instrumentos musicales. Y le preguntaba al hermano, venga para acá, ¿ustedes están de acuerdo con los instrumentos musicales? Decía el hermano, no, hermano, no estamos de acuerdo. ¿Me podría decir usted cuál es lo que están haciendo allá en este momento? Todas estas iglesias reunidas allá en San Salvador, hermanos, todas reunidas ahí como 1000 personas, y están esas personas haciendo sonidos de instrumentos musicales, hermanos. Y le decía al hermano, ¿cuál es la diferencia entre eso y un instrumento musical? Y decía el hermano, pues no, ¿verdad? No hay diferencia. Exactamente, hermano, no hay autoridad bíblica para hacer esa clase de sonidos. ¿Qué es lo que me enseña? ¿En qué me edifica lo que es esos sonidos, hermanos? En ninguna manera. Y cuando cantamos, el canto congregacional, hermanos, es el que Dios nos ha pedido que hagamos. Efesios capítulo 5 y verso 19. Colosenses capítulo 3 y verso 16. La iglesia se juntaba y cantaban juntos, hermanos. No tenían gente aquí al frente entreteniendo a la audiencia. Este grupo especial, hermanos, llegó a esta congregación, según me cuenta el hermano, en el área de Dallas. Le dijo, hermano, queremos cantarle a la iglesia. Y el hermano dijo, pues sí, dijo, nomás que todos vamos a cantar a la misma vez. Oh, no, nosotros no cantamos así. Y no quisieron cantar, hermanos. Ahí está, hermanos, la razón por la cual lo hacen. Porque quieren solamente poner un show. Quieren dar a conocer sus talentos. Y la palabra de Dios, hermanos, no autoriza tales cosas. No autoriza los coros especiales. No autoriza, ¿verdad?, el que la mujer predique en público en una congregación. Cosas, pero la pregunta es, si eso llegara a pasar en la congregación, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el conocimiento pleno, hermanos, para poder decir, eso no es bíblico, eso se encuentra en conflicto con la palabra de Dios, y luego darle los textos en su contexto que apoyan, ¿verdad?, lo que usted está diciendo, de que eso no es bíblico. Muchos hermanos dicen, no, yo para evitar problemas mejor no digo nada. Como dijo un hermano, le preguntaron a la audiencia en la clase bíblica, hermanos, ¿cuál es el problema más grande en la iglesia? Y luego dijo un hermano, no sé ni me importa. Y ese es el problema, hermanos, más grande en la iglesia, que no sabemos y no nos importa. Y hermanos, eso es triste, hermanos. Y la falta de conocimiento bíblico, hermanos, es lo que ha llevado a muchas congregaciones a practicar la apostasía. Congregaciones como la que está en Richland Hills, The Hills Church of Christ, The Hills Iglesia de Cristo, donde Dagoberto Martínez, hermanos, quien tengo entendido que todavía lo invitan a ciertas conferencias, Dagoberto Martínez, el ministro hispano de esa congregación, hermanos,
apoyando los instrumentos musicales, apoyando la predicación de mujeres, apoyando el liberalismo. Y cuando hablaba con el hermano para tratar de ayudarle a persuadirlo para que deje esas cosas, porque tenía años de conocer al hermano y el hermano no predicaba la falsa doctrina. Y le dije, hermano, usted no era así. Sálgase de ese lugar, mire por el bienestar de su esposa y sus hijos, su salvación está en peligro. Y Dagoberto Martínez dijo, yo estoy en total acuerdo con los ancianos de esta congregación en cuanto al uso de instrumentos musicales en la adoración. Y luego dijo, te invito a que escuches las lecciones que Rick Ashley, el predicador de ellos, presentó a la congregación para defender el uso de instrumentos musicales, hermanos. ¿Cuántos estamos preparados, hermanos, para enfrentar esas cosas? Pero dicen, hermanos, que no tengo conocimiento, hermano. No sé qué textos utilizar. Ahí está el problema. No estamos estudiando nuestras Biblias como Dios manda. Éramos conocidos, hermanos. La iglesia del Señor era conocida como gente de libro, hermanos. Gente que conocía la palabra de Dios. Ayúdeme, ¿desde Génesis hasta dónde? No, hasta los mapas. De pasta a pasta, hermanos. Conocían la palabra de Dios. Conocían el Antiguo y Nuevo Testamento, interpretaban el texto correctamente, manejaban con precisión las Escrituras. Cualquier tema le daban libro, capítulo y versículo. Y ese es otro punto, ¿verdad? Otro cambio que se está llevando a cabo, ¿verdad? Por la falta de conocimiento bíblico, por no cumplir con esa responsabilidad. Hermanos, expositores, predicando chistes, tras chistes, tras chistes, tras chistes. Tanto que un hermano se aventó un montón de chistes y se le acerca a un joven y le dice, hermano, ¿cuál fue este chiste que hablaba de esto y esto? Y el hermano lo corrió y le dijo, vete para allá, le dijo así, me estás preguntando de chiste de esto y lo otro. Pues fue lo que dio el hermano, puros chistes, hermanos. Ya no, hermanos, en muchos lugares ya no hay diferencia entre la predicación de un bautista y la predicación de un miembro de la iglesia de Cristo. Es más, en muchas congregaciones usted pone todos estos predicadores liberales, hermanos, que han apostatado de la fe, pone 5 de ellos acá y 5 bautistas y todos predican el mensaje y luego la audiencia ahí. Ok, ¿cuál de ellos es de la iglesia de Cristo? Y no hay diferencia, hermanos. Oh, no pusieron ahí de la iglesia de Cristo. Todos son bautistas, todos son metodistas, todos son presbiterianos. No hay distinción, hermanos, en la predicación, en la proclamación de la palabra de Dios. ¿Sabe cuántos textos citó el pobre apóstol Pedro en el día de Pentecostés? ¿Se acuerda? Texto tras texto, tras texto, tras texto, Salmo 89, Salmo 110, Salmo 116, puras profecías del Antiguo Testamento para establecer la doctrina de la resurrección de Cristo, el Evangelio de Cristo. Aproximadamente 13 citas, hermanos, desde el versículo 22, del versículo 14 hasta el versículo 36. Pedro está citando texto tras texto tras texto. Pero ¿sabe lo que ha pasado con la falta de conocimiento bíblico? Ha causado que hermanos digan, ¿para qué tanto texto, hombre? Mucha Biblia, dicen muchos, no queremos. Pero Dios nos dice, sin ella nunca prediquemos. Y hermanos, cuando decimos mucha Biblia, ¿qué estamos diciendo? Mucha palabra de Dios, ¿no? Mucha palabra de Dios. En los tiempos de Amós se habla de una sequía, pero no de agua, sino más bien, ni de comida, sino de oír la palabra de Dios, hermanos. Y estamos pasando por esos tiempos hoy. Y si nosotros como varones no tomamos en serio el estudio de la palabra de Dios, hermanos, para que cuando abramos nuestra boca podamos cumplir con lo que dice 1 de Pedro 4:11. Si alguno abre su boca, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo, dice el texto, sea Dios glorificado, no el predicador. Dios es glorificado, hermanos, cuando usted y yo hablamos lo que es la palabra de Dios. Y se dieron varios textos en cuanto a la sana doctrina.
Un hermano en el área de Dallas dijo, ¿qué es eso de sana doctrina, hombre? ¿Cuándo la doctrina ha estado enferma para que le llamen sana doctrina? Imagínense. Ahí básicamente reflejó la ignorancia y nos dio a entender que nunca ha leído Tito 2:1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Segunda de Timoteo 1:3, se retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Debemos de predicar, hermanos varones, la palabra de Dios. Muchos de ustedes probablemente tienen la hermosa bendición de pararse detrás de un púlpito, o probablemente tienen la bendición enorme de predicarle a jóvenes la palabra de Dios. Y qué triste es, hermanos, cuando visitamos congregaciones, hermanos, con mi familia. En ese momento no tengo una congregación, hermanos, permanente, y donde estuve, ¿verdad? Pues por predicar la sana doctrina, hermanos, ya no estamos ahí. Vamos a diferentes congregaciones y mis hijas van a la clase bíblica. Y cuando regresan, hermanos, dicen, no, nada de Biblia. Se la pasó nomás, lean este versículo, ahora díganme qué significa el versículo. Nada de preparación, hermanos. Como dijo el hermano de Alfonso, ¿verdad? Una noche antes están buscando ahí qué les van a dar, ¿verdad? De clase, porque no hay preparación. Aproveche esos jóvenes a los que les da clase y ayúdeles a que tengan un fundamento sólido en la palabra de Dios. Porque si en este momento usted le pregunta a la mayor parte de los jóvenes, ¿por qué no usamos instrumentos musicales? ¿Qué le van a decir? No, pues el predicador dijo que no. Hermanos, no tienen conocimiento bíblico. Si sus amigos, sus compañeros en la escuela le dicen, ¿y tú por qué? ¿Por qué me das textos bíblicos? ¿Sabías tú que ese libro fue escrito? ¿Sabías tú que existen aproximadamente más de 200,000 errores en la Biblia? ¿Sabías que hay más de 100 contradicciones en la Biblia? Que tenemos copias de copias de copias de copias de copias de copias del texto que no tenemos el original, solamente tenemos copias de copias. ¿Cómo sabes que tenemos la palabra de Dios? ¿Cómo sabe usted, hermano, como padre de familia? ¿Cómo sabe usted que este es el libro de Dios? ¿Cómo sabe que la nueva traducción de los Testigos de Jehová no es la palabra de Dios? ¿O cómo sabe usted que la religión del Islam, que se estableció 500 años después de Cristo, no es la religión de Dios? Ellos tienen el Corán, y hay muchos textos bíblicos ahí en el Corán. ¿Cómo sabemos, hermanos, que la palabra de Dios que tenemos acá es en realidad la palabra de Dios? ¿Estamos preparados para presentar argumentos a favor de la confiabilidad, autenticidad del texto sagrado? ¿Estamos familiarizados con los manuscritos que tenemos hoy en día? Con la cantidad de información que podemos utilizar para poder ayudarle a la persona a entender que el texto que está aquí en mi mano es el texto que tuvo la iglesia del primer siglo. Y que tenemos aproximadamente 99.7 o 99.9% de autenticidad y confiabilidad y autenticidad del texto sagrado. Pero ¿sabe qué? Requiere tiempo estudiar esas cosas. Requiere tiempo prepararse. Y luego dicen, bueno, pues es que tengo que ir a la escuela de predicación. No tiene que ir a la escuela de predicación. Hay bastante material bíblico, hermanos, en español. Apologetics Press, ahí está, ¿verdad?, donde el hermano Dave Miller y otros más han escrito a profundidad, hermanos, acerca de cómo defender la inspiración de las Escrituras. Hay que crecer, hermanos, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, porque hay que estar preparado, hermanos. Los retos que la iglesia del Señor está enfrentando en el siglo XXI, hermanos, son grandes. Ya no es suficiente decir, la Biblia dice. Ahora hay que comprobarle a la persona con evidencia y de una manera lógica por qué decimos lo que decimos, por qué enseñamos lo que enseñamos.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos preparados para predicarle el Evangelio a un ateo? A un agnóstico, que dice, pues yo no sé si Dios existe. Probablemente sí, probablemente no, yo no sé. ¿Cómo le predica el Evangelio o ayuda o persuade a una persona que piensa de esa manera para ayudarle a convencer? Hermanos, necesitamos prepararnos. Por eso quería enfatizar este punto de estudiar la palabra de Dios, estudiar toda esa información extrabíblica que nos pueda ayudar a conocer muy bien la palabra de Dios. Y es más, yo iría hasta un paso más y presentarles un reto a todos los que están aquí para que estudien el idioma griego, hermanos, en el que se escribió el Nuevo Testamento. Y dice un hermano por ahí, no hombre hermano, si a puras penas hablo español y ahora quiere que aprenda griego. Hermanos, esas son puras excusas. He tenido la oportunidad de dar en algunas congregaciones un seminario de griego, hermanos, cómo aprender a utilizar el griego para estudiar la palabra de Dios. Déjenme, le doy nomás una probadita aquí, hermanos. ¿Cuándo participamos de la Santa Cena? El domingo, ¿verdad? El primer día de la semana. Ahora, ¿cómo sabemos que es el primer día de la semana? Hechos 27, ¿verdad? Correcto. Levante un interlineal. Un interlineal, Francisco de la Cueva, otros más, que le muestre el texto griego, si puede ser el de Alan Nestle, o el texto griego del Nuevo Testamento. Y váyase a todos los pasajes en el libro de los Hechos, en los 4 evangelios, donde se menciona el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Lunes, martes, miércoles, ¿cuál día es? Sábado, ¿verdad? El día de reposo, y lea todos esos textos. Día de reposo, día de reposo, día de reposo, y búsquelo en el texto griego. La palabra griega para día de reposo es sabatón, hermanos. Sabatón. ¿Sabe cuál es la palabra griega en Hechos 27? Sabatón, hermanos. Ahora, ¿cómo le hace ahí para convencer a un adventista del séptimo día que el domingo es cuando participamos de la cena del Señor y no el sábado? ¿Cómo le haría, hermanos? Entonces, necesitamos, hermanos, estudiar más a fondo, hermanos. Ya no es suficiente, hermanos, con leer toda la Biblia un año. ¿Okay? ¿Sabe cuántas horas le toma para leer todo el Nuevo Testamento? 11 horas 48 minutos. 11 horas 48 minutos para leer todo el Nuevo Testamento. Pero ya no es suficiente, hermanos, con solamente leer. Tenemos que detenernos ahora y estudiar, escarbar más a fondo, ver el contexto, cuál es el mensaje central de la carta, qué está diciendo el autor, para que podamos utilizar los textos dentro de su contexto, hermanos, y no sacarlos, como mencionaba, fuera de su contexto. Hermanos, el tiempo está avanzando y estamos también perdiendo mucha gente que no quiere venir al cristianismo porque no podemos convencerlos, hermanos, porque no tenemos los argumentos, no tenemos la evidencia, no tenemos el conocimiento necesario para poder ayudar a las personas y persuadirles en el conocimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial. Otra área, hermanos, en la que se afecta bastante es en el área de evangelismo. ¿Sabe por qué muchos hermanos no salen a tocar puertas? Le preguntaba esto a varios hermanos y decía el hermano, no, ¿y cómo le voy a hacer si me encuentro con un pastor bautista? Hombre, me va a hacer pedacitos. Luego dijo otro, ¿y qué le voy a hacer si me encuentro con un sacerdote? Esa gente tiene mucho conocimiento, ¿cómo le voy a hacer? Y luego otro hermano dijo, ¿sabe qué? Vinieron los testigos de Jehová el sábado y hermano, me pusieron a pensar. Los testigos de Jehová, hermanos, lo pusieron a pensar al hermano. ¿Sabe por qué pasó eso? Por la falta de conocimiento. La falta de conocimiento, hermanos, es un peligro en la iglesia. Y Satanás, quien anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, 1 de Pedro 5:8, hermanos, está teniendo éxito, hermano, destruyendo muchas vidas que no están viendo la necesidad de conocer más a fondo la palabra de nuestro Dios, hermanos. Es tiempo que despertemos, hermanos.
Es tiempo de despertar y de dejar de estar pensando que la Biblia es del hermano Alberto, porque él es el predicador de Tyler. Para eso le pagamos, para que él estudie la Biblia durante la semana. Vamos, lo he escuchado varias veces de hermanos que dicen, no, es que hermano, para eso lo trajimos acá, para eso le suplimos sus necesidades, para que usted se ponga a estudiar, y entonces usted venga y nos enseñe a nosotros. Y cuando hay un estudio, luego le dice, no, pues déjeme, le doy el teléfono del predicador, porque ellos mismos no pueden estudiar, hermanos. Eso, hermanos, debe de cambiar, hermanos. Debe de cambiar. Le digo a los hermanos en la escuela de predicación, por 14 años he tenido la bendición, hermanos, de estar entrenando hermanos para la predicación. Y le digo, hermanos, necesitamos ya no poner nuestra mirada en cómo un predicador ha hecho las cosas por muchos años. Vamos a poner nuestra mirada en la Biblia, hermanos, en las Escrituras. Mire al apóstol Pablo, mire a Jesucristo, mire a estos grandes hombres, estos grandes profetas, cómo predicaron la palabra de Dios. Oh, es que yo quiero ser como el hermano. No, vea la palabra de Dios y proclame la palabra de Dios como Dios manda. Imite esos grandes ejemplos que tenemos. Y es, hermanos, bíblico imitar buenos ejemplos. 1 Corintios 11:1, Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y Pablo conocía, hermanos, muy bien la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas citas del Antiguo Testamento hizo referencia en la carta a los Romanos el apóstol Pablo? Aproximadamente 50 citas. Pablo estaba bien familiarizado con el Antiguo Testamento. Y Pablo se enfrentaba contra los falsos maestros, hermanos, y los ponía en su lugar, hermanos. Pablo no tenía miedo de decirle a los ancianos, de entre vosotros van a salir falsos maestros. No tenía miedo de decir eso, hermanos. El conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda a llevar a cabo esta acción, hermanos. Así que la pregunta es, ¿cuántos vamos a dedicar más tiempo al estudio de la palabra? ¿Cuántos vamos a aprender, hermanos, muy bien las Escrituras para que podamos dar a la iglesia del Señor? Hermanos, entre más conocimiento tengamos, y quiero también hacer un hincapié en esto, no solamente se trata de conocimiento, sino de ponerlo en práctica también, hermanos. Santiago capítulo 1 y verso 22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, cuando crecemos en el conocimiento y lo ponemos en práctica, hermanos, la iglesia, hermanos, va a tener más maestros. Va a haber una congregación que están pidiendo maestros para los niños y ninguna hermana se quiere apuntar. Y ahí va el hermano, apúnteme a mí, yo doy clase a los niños. Maestros para los jóvenes, hermano, ¿cuándo comienzo? Y hermanos que se van a preparar para dar el conocimiento de la palabra de Dios, para dar el alimento adecuado y apropiado conforme a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad de llevar en alto la iglesia del Señor, hermanos. Pero con la falta de conocimiento, con la ignorancia bíblica, hermanos, no podremos hacerlo. No podremos lograrlo. No podremos lograrlo porque vamos a permitir que el liberalismo entre a la iglesia. Vamos a permitir que la apatía entre a la iglesia, la indiferencia entre a la iglesia. Y nos vamos a convertir en calentadores de bancas, en vez de hermanos que actúen, ¿verdad?, en la obra del Señor, hermanos. Yo les presento ese reto, hermanos. Estudiemos la Biblia, estudiémosla más a fondo, dedique más tiempo a la lectura, hermanos, a la lectura de la palabra de Dios y a la lectura de todo ese material sano que le pueda ayudar, hermanos. Y digo material sano, hermanos, porque es importante que también alimentemos nuestra mente con material sano. Y no sea como ese hermano predicador, ¿verdad?, andaba buscando un comentario de Mateo, hermanos. Y luego le dice uno de los estudiantes, hermano, mire, este fue escrito por H. Leo Bowles. Está como así de grueso el comentario. Y le dice, mire, le va a ayudar este comentario, hermanos, agarre este libro. Y dijo, no, yo quiero el de Matthew Henry. Matthew Henry, hermanos, es un denominacional. Y el H. Leo Bowles es un hermano de la iglesia de Cristo. Entonces, preferimos más el material denominacional
que el material sano en la doctrina del Señor. Y luego nos preguntamos después por qué enseñamos lo que enseñamos, hermanos. Y cuando usted considera, hermanos, las bibliotecas de algunos predicadores, hermanos, probablemente un 90% es material denominacional y 10% material sano en la doctrina, hermanos. Eso debe de cambiar, hermanos. Debemos de enfatizar lo que Dios enseña a través de su palabra. Dedique tiempo a la lectura, hermanos. En lo personal, trato de leer por lo menos 3 libros por semana, hermanos. No que me los aviente todos en una semana, ¿verdad? Pero sí leo un capítulo, 2 capítulos de cada libro, de esos 3, por semana hasta que los termine de leer. Y luego agarro otros 3 libros más. Y ahí voy alimentando mi mente, voy alimentando mi corazón, ¿verdad? Con material que sé que me va a ayudar a ser un mejor predicador, un mejor siervo de Dios, un mejor siervo, ¿verdad?, para la iglesia del Señor. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Un día yo voy a dar cuenta a Dios por lo que acabo de enseñar ahorita, por lo que predico cada domingo, por lo que predico cada miércoles. Yo quiero escuchar esas palabras: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero para que ese sea como varones, como proclamadores de la palabra de Dios, hermanos, en ejemplo y en palabra, debemos de considerar el texto que ya nuestro hermano mencionó, 2 de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú, cada uno de nosotros, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y esas son las palabras que yo quiero escuchar, hermanos, un día. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Hermanos, Dios nos ayude a tomar en serio todas las responsabilidades que tenemos como varones en la iglesia. Motivemos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a ser la clase de cristianos que Dios quiere que seamos. Tomemos en serio las responsabilidades que Dios ha puesto como cabeza del hogar, las responsabilidades que Dios ha puesto, ¿verdad?, en la iglesia del Señor. Y hermanos, los dejo con esto. Cuando crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, nos empapamos con la doctrina de nuestro Dios y la ponemos en práctica, usted va a tener una actitud totalmente diferente y usted va a ver siempre por el bienestar de la iglesia del Señor. Y usted, como varón calificado para ser un anciano en la iglesia, uno de los ancianos en la congregación, usted va a decir: hermanos, yo tengo el deseo, como dice 1 de Timoteo 3:1, yo tengo el deseo de servir en esta iglesia como uno de los obispos, como uno de los pastores, como uno de los ancianos, que es otra deficiencia, hermanos, que está en la iglesia del Señor, hermanos. Estaba en esta congregación en México y decían los hermanos, y le pregunté: hermanos, ¿cuántas veces han tenido ancianos aquí? Ni una vez, hermano. 50 años y ni una vez. ¿Por qué, hermanos? La falta de conocimiento y responsabilidad, hermanos, ha sido la causa también de que ese sea el caso, de que en congregaciones estén varones que no quieran tomar la responsabilidad de ver por el bienestar de las almas en la iglesia del Señor, hermanos. Si usted califica como uno de los ancianos, ore a Dios y tome esa responsabilidad con otros hermanos que califiquen, y ya de una vez por todas vamos a arreglar y solucionar esa deficiencia, hermanos, que está en la iglesia del Señor. Y para esos varones, hermanos, como dijeron en una cierta ocasión unos hermanos, aquí no queremos ancianos, hermanos, porque aquí tenemos nuestras juntas de agarrones, quiero decir varones, perdón.
Tenemos las juntas de varones y aquí nosotros tomamos las decisiones, nosotros manejamos el dinero, aquí se hace lo que nosotros decimos. En pocas palabras, en español, simple y sencillo, aquí nomás nuestros chicharrones truenan. Y si traemos ancianos, dijeron nuestros hermanos, si traemos ancianos, entonces ellos van a estar al frente. Ahora, ellos van a tener sus juntas y no nos van a tener nosotros en esas juntas. Ellos van a tener el control del dinero. Ellos van a decidir qué hacer aquí en la iglesia. No, así estamos mejor como estamos. Imagínense qué le hubiera dicho Pablo a esos hermanos que están siendo un estorbo para que esa congregación pueda tener ancianos. Hermanos, entonces les animo, ¿verdad?, que estudiemos de tal manera que podamos ser de gran provecho, de gran bendición para la iglesia del Señor. Son muchas las responsabilidades que tenemos, hermanos, pero mientras vamos estudiando la palabra y conociéndola mejor cada día, vamos a ir descubriendo tantas cosas que Dios espera de cada uno de nosotros y que usted y yo tenemos el potencial de poderlas llevar a cabo en nuestra vida si nos lo proponemos. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, en cuanto a ese punto. Muchas gracias, hermanos, por no dormirse. Dios les bendiga. Cualquier pregunta que tengan, acérquese con su servidor, no muerdo. Podemos contestársela. Altísimo.